víctima en un testimonio único. Presten atención el relato de esta mujer realmente valiente. ¿Cómo es tu historia? ¿Cómo comenzó todo esto? Bueno, los que me entregaron fueron mi mamá y mi papá cuando yo tenía 13 años. En el interín cumplí 14. Bueno, la verdad que fue muy complicado todo el tema de la justicia porque, bueno, en aquel momento no, digamos, era imposible. Bueno, logramos que yo fuera querellante, pero en ese momento era imposible. Digamos, estamos hablando de 2001, 2002. Logramos que se los imputaran cuando yo tenía 17 años, si bien la denuncia se había hecho cuando yo tenía 14. Y bueno, fue un juicio que llegamos a juicio después de 10 años. Después fue a casación, que duró 2 años más, y después a corte. En 2013 logramos que se confirmaran las penas, pero bueno, el tema es que el motivo por el cual se los había imputado, digamos, no era el delito que se había cometido. Pero vos a los 13, ¿cómo fue esa situación con tus padres? ¿Cómo fueron esos días en donde ellos, vos decís, te entregaron? ¿Cómo fue concretamente? En realidad, por lo que yo tengo entendido, digamos, ya se sabía porque de hecho mi mamá me había contado una historia que yo en realidad pensé que era producto de su imaginación, en el cual en la historia que ella me contaba, todo lo que pasó, digamos, todo lo que después pasó era la historia que ella me había contado. Yo cuando ella me la contó, que ella me la habrá contado, ponerle 2 meses antes que pasara, pensé que era, no sé, algo que ella estaba inventando, algo que no... Pero después terminó sucediendo. ¿Y qué era esa historia? Claro. Perdón. La historia fue todo lo que, digamos, todo lo que después pasó, digamos. Todo, absolutamente. Naturalizando el hecho de que te obligasen a prostituir. En realidad ella no lo dijo así, lo dijo con otras palabras. Ella dijo que, bueno, que yo me iba a ir a otro lugar y que... Y bueno, nada, que en realidad yo tenía que hacer eso porque, digamos, yo tengo una hermanita, ahora es más grande, y que, bueno, que en realidad yo tenía que irme para que, bueno, ella estuviera bien, digamos. Es decir, te amenazó directamente. Si no haces esto, le pasa esto a tu hermana. Eso fue más adelante. Más adelante ella me dijo que si no, la que iba a pagar las consecuencias era mi hermana, que en ese momento tenía 1 año y medio y cumplió los 2. Terrible. Y de hecho, yo, digamos, porque cuando la veía, mi hermana estaba toda lastimada, con moretones en el cuerpo. Y aparece en escena otra persona, tal Claro. vez, no sé en qué tiempo, si al poco tiempo después, Sí. que su nombre es Alberto Pampín. ¿Quién Sí. es Alberto Pampín? Él, bueno, en realidad, él era un cliente especial. Digamos, bueno, por lo Ahí que... Lo estamos viendo, ¿no? Sí, sí. Sí. Él era un cliente especial, digamos, por lo que tengo entendido. Bueno, él ya frecuentaba, digamos, este lugar. Bueno, en realidad él tenía un arreglo especial porque él pagaba con cheques. De hecho, a él se lo, digamos, queda en la causa porque él había pagado con cheques. Claro. Y de hecho, el dueño del lugar, digamos, porque ellos alquilaban estos lugares, el dueño, que, digamos, no es que no tenía nada que ver, solamente él alquilaba, él dice que a él le habían pagado con cheques de Pampín durante mucho tiempo. ¿Y cómo fue todo? ¿Cómo era la manera en la cual ellos se manejaban? Por ejemplo, ¿entraban varios clientes durante el día? ¿Empezaba a la mañana, seguía a la tarde, a la Era noche? 24 horas. 24 horas. Sí. Sí, 24 horas. ¿Y cuánta gente pasaba, por ejemplo, durante el día? Y dependía si era ponerle fin de semana o día de semana, pero no sé, por decirte, podían ir, no sé, 30 personas, 40, no sé. ¿Y vos estabas todos los días de la semana? Sí. ¿Y cuánto tiempo duró esa situación que te tenían, uno puede decir, prisionera en ese lugar, ¿no?
Y alrededor de 1 año aproximadamente. ¿Y cómo fue que vos saliste de ahí, empezaste a denunciar a toda esta gente? ¿Cómo fue quebrar esa situación, ¿no? Bueno, en realidad no fue como una decisión muy pensada, porque la verdad es que yo no sabía qué era lo que le podía pasar a mi hermana. Pero yo sabía que, digamos, que por lo que me habían dicho y por lo que había escuchado, tampoco es que me habían venido a decir así, que iba a haber un viaje que se iba a hacer. Y bueno, entonces era la única opción, porque yo sabía que si yo me iba de acá no iba a tener la opción a hacer absolutamente nada. Entonces, bueno, nada, ahí hablé en el colegio y bueno, inmediatamente me llevaron a la Defensoría de Flores y bueno, quedé institucionalizada en ese momento. Ahora, vos sabés que estaba pensando durante todo ese tiempo que vos estuviste en ese lugar, el tema de la alimentación, tu ropa, si te enfermabas, ¿cómo fue De hecho, todo yo eso? estuve con sarampión, estuve enferma con sarampión. Ujú. Bueno, nada, habían otras chicas ahí también y de hecho ellas, bueno, por ejemplo, yo estuve 1 semana con mucha fiebre y todo eso y ellas, bueno, me daban los remedios. Paula, ¿y cómo fue el hecho cuando vos estuviste 1 año en esa situación, saliste y los denunciaste? ¿Te animaste a hablarlo en el colegio? Después eso se formó una investigación judicial y vos, era tu testimonio, era clave tu testimonio y vos en primera persona relatando lo que pasó. ¿Cómo fue denunciarlos y tuviste alguna consecuencia de tus padres o de estos personajes? Bueno, en ese momento, bueno, la denuncia yo no, digamos, no tenía muy en claro todo el tema de la denuncia, digamos, yo tenía 14 años, no sabía cómo era. Pero la verdad es que en realidad lo único que yo necesitaba era que se hiciera justicia. Y bueno, nada, digamos, si bien fue un proceso que duró muchísimo tiempo, lograr que se los imputaran también costó muchísimo. Digamos, de hecho, llegar a juicio duró alrededor de 10 años. Es decir, vos te encontraste con una especie de muralla de, seguramente, complicidades judiciales, policiales, políticas, protección de otro tipo, con el cual vos chocabas y la causa no avanzaba. La causa no avanzaba. A ver, supuestamente, bueno, a ver, habiendo comenzado el juicio, por ejemplo, plantearon una probation. Que Increíble. Increíble, una cosa increíble. que no es Sí, lógico. no tiene lógica. Bueno, No. entonces se paró el juicio, fueron a casación, fueron a corte, es decir, la cantidad de años que demoraron para atrasarlo, digamos. Bueno, y hay un dato que no lo podemos dejar pasar desapercibido. Hoy ella es abogada, Sí. es abogada penalista, y ahora te encontrás con esta decisión de la Cámara de Casación que le da la posibilidad a Pampín de estar en libertad condicional. Claro, él está en Increíble. libertad condicional. La verdad que fue una decisión prácticamente, increíble, porque los informes, de hecho ni siquiera asume el delito. Claro. Pampín había sido condenado. Las condenas hacia todos, ¿de cuánto habían sido? A mi mamá y a mi papá los imputaron por abandono, los condenaron por abandono de persona y a 10 años, a Peña y a Valdés por promoción a la Los prostitución dueños a de 8. los VIP. Sí. Y a Pampín también por promoción a 5 años. Es increíble, ¿no? Las penas, ¿no?, de la ley argentina son tan bajas para una situación que realmente te arruina la vida, porque no, es una situación muy difícil. De hecho, los delitos por los cuales se les imputaron no tienen ningún, digamos, Exacto. no son lógicos, digamos, no tienen ninguna. De hecho, a Pampín lo imputan por abuso simple. De hecho, el increíble, abuso, es una vergüenza. si vos ves el Código Penal, es una el abuso vergüenza. simple, la máxima son 4 años. 4 años. Por un El- abuso simple. Y el abuso simple muchas veces es una palabra, Claro. un Exacto. gesto o una caricia. O un tocamiento. Claro. Y acá estamos hablando de
violaciones reiteradas con acceso carnal y situaciones ultrajantes, No sé si realmente. y también de trata, ¿no? Uno podría pensar. Ahora, sumado a que él consumía Claro. y te obligaba a consumir. Había una cuestión económica Increíble. también. Y más el tema de la droga. el tema de la droga, y pensaba, Nacho, además, ella, la gente del otro lado de la pantalla se pregunta, ¿estás de espaldas? Bueno, obviamente pasaste por una situación terrible, pero creo que también, no sé, decímelo vos, tiene que ver con el miedo. No sé si hubo amenazas cuando los denunciaste, una vez que fueron condenados, o ahora, porque está con libertad Está con condicional. libertad. ¿no? Sí. Empezaron las amenazas alrededor de hace 1 año y medio. La primera vez que él pide la condicional, que después se la denegaron y después, bueno, terminaron. Bueno, ahí comenzaron las amenazas y bueno, la verdad es que hoy el tema es que hay por la cuestión de las amenazas, la denuncia está en corte y están viendo quién tiene competencia, si ciudad o nación. Igual en corte hace alrededor de 1 año que está. Y bueno, en realidad la respuesta que dio corte en ese momento fue que cuando se resolviera si pasan los juzgados a ciudad o no, ahí se iba a resolver quién tenía competencia o no.